Muy buenas, bienvenidos a Academia Tamargo, bienvenidos a la Constitución Española del 78. Vamos a hablar de características, principios constitucionales, valores superiores, concretamente la primera parte de todo este tema. Lo más básico, lo fundamental. Y para ello tenemos que empezar por entender, porque si no difícilmente comprenderemos de manera adecuada lo que va a venir después, el concepto, lo que es la Constitución Española del 78. Y para ello podemos entender nuestro ordenamiento jurídico, es decir, el conjunto de normas que tenemos en el Estado español, como una pirámide en la que podemos distinguir varios grupos de normas, muy básicamente los reglamentos, las normas con rango de ley y por encima de todo la Constitución Española del 78. Porque ese efectivamente es el concepto que tenemos que tener claro de Constitución Española, es la norma suprema, la norma superior de ese ordenamiento jurídico, de ese conjunto de normas que tenemos en España. Que sea la norma suprema quiere decir lo primero, que va a regular cuestiones muy básicas, fundamentales, las más importantes de nuestro Estado, pero sobre todo quiere decir que ocupa la cúspide de esta pirámide que es el ordenamiento jurídico, es decir, que por virtud de un principio que se llama jerarquía normativa y al que nos referiremos más adelante, las normas siempre tienen que ser conformes, nunca pueden contradecir lo que disponen las normas de rango superior. Y estando la Constitución española en la cima, en la cúspide de esa pirámide, es evidente que ninguna otra norma, ninguna norma con rango de ley, ningún reglamento va a poder llevarle la contraria a la Constitución española. Veremos más adelante también un instrumento, cuál es el Tribunal Constitucional encargado, entre otras cosas, de depurar nuestro ordenamiento jurídico de las normas que sean contrarias a la Constitución. Una vez dejado claro el concepto, toca hablar de fechas. No es lo más divertido de estudiar, tampoco es lo más importante, pero en cualquier caso hemos de conocer los hitos más importantes dentro de lo que es el camino que llevó a la formulación actual de la Constitución Española del 78. Y en primer lugar nos tenemos que detener en la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, que es el instrumento que se eligió en su momento como vía democrática para alcanzar la formulación actual de la Constitución Española del 78. Siguiente paso lo tenemos el 31 de octubre del 78 con la aprobación por las Cortes Generales del texto constitucional, unas Cortes elegidas democráticamente, pero digamos hasta ese momento lo que es el pueblo español llano, para entendernos, no se había pronunciado todavía sobre el texto constitucional. Eso se produjo el 6 de diciembre del 78. Ahí sí que tuvo lugar la ratificación del pueblo español en referéndum, dejando claro que quería regirse por esa Constitución española del 78. El 27 de diciembre tuvo lugar la sanción y promulgación a través de la firma del jefe del Estado, en aquel momento su majestad don Juan Carlos I de Borbón. Bueno, pues se le otorga fuerza obligatoria a esa Constitución española que previamente habían aprobado las Cortes y que había sido también ratificada a través de ese mecanismo del referéndum. Un par de días después, el 29 de diciembre del 78, tiene lugar la publicación y la entrada en vigor, ojo porque esto es susceptible de generar dudas, puesto que, como veremos en su momento, las leyes normalmente entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las normas normalmente, efectivamente, dejan un lapso de tiempo, que se denomina vacatio legis, entre la publicación de la norma, el momento de publicación, y el comienzo de su entrada en vigor. La Constitución española no dejó este periodo. La Constitución española, desde el mismo momento en que se publicó, entró en vigor, y esa fecha, tanto de publicación como de entrada en vigor, como vemos en la diapositiva, es el 29 de diciembre del año 1978. Y a partir de ahí toca hablar de dos modificaciones. Tendemos a pensar que la Constitución española nunca ha sido modificada. Nada más lejos de la realidad, se ha modificado, como digo, en dos ocasiones. La primera de ellas, el 27 de agosto del año 1992, a través de la modificación de ese artículo 13.2, añadiendo la coletilla a esas dos palabras y pasivo. La razón de ser de esta reforma hay que buscarla en Europa, concretamente en el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, que preveía que cualquier ciudadano europeo, aunque residiese en un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional, pudiese presentarse en las elecciones municipales. Un ciudadano francés debería poder ser alcalde, poder ser elegido concejal o alcalde en elecciones municipales en España. Un ciudadano español en las elecciones municipales francesas o italianas, exactamente lo mismo. No solamente votar, sino también ser votado, poder presentarse y, como digo, ser elegido en su caso alcalde o concejal. Estamos hablando, recuerdo, de elecciones municipales. Pues bien, nuestra Constitución española, en su artículo 13, a lo sumo, permitía que a los extranjeros se les reconociese el derecho de sufragio activo. Sufragio activo quiere decir poder votar en las elecciones. En cambio, no se reconocía el sufragio pasivo, es decir, poder presentarte, poder ser elegible, ser votado, como digo, como alcalde, como concejal. Pues bien, se añadió
esa coletilla, esas dos palabras, y pasivo, para permitir que los ciudadanos de la Unión Europea pudiesen presentarse también en nuestras elecciones municipales y no solamente votar, y así, pues digamos, cumplir con lo dispuesto en ese Tratado de Maastricht. ¿Por qué no podíamos firmar el Tratado de Maastricht sin más? Bueno, pues lo hemos visto antes. Decíamos, la Constitución española está en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Es la norma suprema y ninguna otra norma puede llevarle la contraria, ni siquiera un tratado internacional. Por lo tanto, no podíamos firmar un tratado a sabiendas de que es contrario a la Constitución española. En cambio, si modificamos primero la Constitución, la adaptamos al tratado y después de la modificación firmamos el tratado, como sucedió en este caso con el de Maastricht, no hay problema ninguno, nadie puede decir que hayamos suscrito una norma contraria a la Constitución española. La segunda modificación, muy polémica, fue este 27 de septiembre del año 2011, mucho más reciente. Supuso la modificación del artículo 135 de la Constitución española en esa línea de estabilidad presupuestaria de los años de crisis. Nos dice ese artículo que se prohíbe que las comunidades autónomas, que el propio Estado incurra en un déficit estructural que supere los márgenes que la Unión Europea le fija como Estado a España. Evidentemente difícilmente va a poder cumplirse con un objetivo de déficit, y voy a poner números totalmente ficticios, que nos marque la Unión Europea exigiéndonos a España que nos movamos, pues por ejemplo en un 1,2 de déficit, si luego España le permite a todas las comunidades autónomas endeudarse un 4,3. Difícilmente, como digo, se podría cumplir. Se introduce ese concepto de estabilidad presupuestaria, se otorga preferencia al pago de la deuda frente a todo lo demás, y esto da lugar posteriormente también a múltiples normas en nuestro ordenamiento jurídico, siempre en esa misma línea de estabilidad presupuestaria. Dejando atrás las fechas, pasamos a hablar de la estructura de la Constitución. Muy básicamente podemos decir que el texto constitucional español se compone de un preámbulo, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Esta es la estructura básica, pero todo este entramado se subdivide o se organiza de la siguiente manera. Se organiza en títulos, ¿vale? Un título preliminar y 10 títulos. Es importante, como veremos luego, no confundir preámbulo con título preliminar. Todos estos títulos, algunos de ellos, no todos, se dividen en capítulos. Insisto, algunos de estos títulos, no todos, se dividen en capítulos. E incluso, aunque es menos habitual, los capítulos pueden estar divididos, como veremos en su momento, en secciones. En cualquier caso, el primer título se ocupa de los derechos y deberes fundamentales. Aquí se recoge todo el catálogo de esos derechos, de esos deberes. Aquí tenemos el derecho a la vida, a la integridad física y moral, los iremos viendo en su momento, las garantías de estos derechos, la posible suspensión también de los mismos. Tenemos un título segundo que se ocupa de la corona, de la institución que constituye la jefatura del Estado. Un título tercero que lleva por rúbrica de las Cortes Generales, nos habla del Congreso, del Senado, es decir, el poder legislativo, quienes aprueban las leyes. Luego un título cuarto que se ocupa del gobierno y de la administración, es decir, del poder ejecutivo. El título quinto se dedica a las relaciones entre los dos poderes anteriores, lleva por rúbrica de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. Tenemos un título sexto que se ocupa del poder judicial, que nos quedaba, ya tenemos los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, este último ejercido por jueces y magistrados. Tenemos luego un título séptimo que lleva por rúbrica Economía y Hacienda, se conoce coloquialmente como Constitución Económica, y bueno, tiene el conjunto de normas, digamos, más importantes a nivel financiero, económico y presupuestario de nuestro Estado. Un título octavo que se ocupa de la organización territorial del Estado, muy polémico en su momento, muy innovador también en el año 1978, sobre todo por la introducción de ese elemento desconocido hasta entonces en nuestro ordenamiento, que eran las comunidades autónomas. Tenemos luego un título noveno que se ocupa del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución española, y un título décimo que se ocupa de la reforma constitucional. ¿Cómo tenemos que proceder? Que además va a depender del tipo de reforma, de la parte de la Constitución que queramos modificar, pero en cualquier caso, cómo tenemos que proceder cuando queremos cambiar el texto constitucional español. Todo lo anterior, si cogemos la Constitución española, podemos ver que está dividida de esa manera. Es una división expresa, explícita, la encontramos en la Constitución. Ahora, otra cosa es esta división de la que vamos a hablar ahora. Esta es una división doctrinal. Esta no la vamos a encontrar en la Constitución española. No vamos a ver que en un momento dado diga hasta aquí parte dogmática y de aquí en adelante parte orgánica, para nada.
Digo que es una división doctrinal porque la doctrina, los autores que estudian la Constitución, los estudiosos de la Constitución, los constitucionalistas, son los que han ido elaborando esta división y hoy en día es comúnmente aceptada. Está unánimemente aceptada y por lo tanto a efectos de oposición tenemos también que manejarla. Divide la Constitución su contenido en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Si nos vamos a la etimología de la palabra, nos va a dar importantes pistas. Dogmática viene de dogma. Un dogma es una idea básica, ¿no? Fundamental, que no se discute. Una idea principal. Pues bien, la parte dogmática contiene los principios, los deberes, los derechos y libertades fundamentales, las definiciones más básicas de lo que es el Estado español. Aquí se nos va a decir que somos un Estado social y democrático de derecho, que somos una monarquía parlamentaria. Aquí se nos va a decir que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho al honor, que tenemos derecho de asociación, etc. Abarca los artículos 1 a 55 de la Constitución española, ¿vale? 1 a 55 de la Constitución. Por cierto, el artículo 55 es el último artículo del título primero del texto constitucional. Y luego tenemos la parte orgánica. Si dogmática nos remitía a dogma, orgánica nos remite a órgano. Aquí vamos a encontrar la distribución de competencias, la articulación entre los diversos poderes del Estado, cuáles son las principales instituciones del Estado español, nuestros órganos constitucionales, cómo se reparten entre ellos el ejercicio de los distintos poderes, cómo se reparten competencias, cómo se distribuyen también a nivel territorial las competencias entre Estado, comunidades autónomas, municipios, etc. Todo esto lo vamos a tener en esta parte orgánica que abarca los artículos 56 a 165 y el que haya estado atento, la que haya estado atenta en este momento se habrá dado cuenta de que antes decíamos que la Constitución española tenía 169 artículos. ¿Qué pasa? ¿Me he olvidado los 4 últimos? No, no me los he olvidado. Los 4 últimos conforman el título 10º de la Constitución española, que se ocupa de la reforma constitucional. No es ni parte dogmática ni parte orgánica, simplemente para entendernos una suerte de manual de instrucciones que nos deja la Constitución, en el que nos dice, oye, si me queréis cambiar, tenéis que seguir estas normas, ¿vale? De ahí ya digo que no lleguemos hasta el artículo 169. Y lo último que vamos a ver en este vídeo es el preámbulo. El preámbulo no tiene fuerza jurídica, el preámbulo de la Constitución, si os acordáis. Os decía antes, no confundáis preámbulo con título preliminar. El título preliminar sí que tiene, vaya si tiene fuerza jurídica. El preámbulo, en cambio, no. El preámbulo es lo que en derecho se llama una norma hermenéutica, una norma interpretativa, una norma que nos sirve de introducción para entender lo que va a venir después, pero no podemos ir a un órgano jurisdiccional, a un juez, a un tribunal, diciendo, oye, que me han vulnerado el preámbulo de la Constitución española, quiero interponer una demanda basándome en esto. Esto no se puede producir porque, insisto, no tiene fuerza jurídica. ¿Qué nos dice el preámbulo de la Constitución española como espíritu y base de la Constitución española del 78? Hombre, pues nos habla de un montón de conceptos muy básicos, muy naif, muy, digamos, todo lo pinta de color de rosa. Y evidentemente hay que entenderlo como lo que es, como una norma interpretativa. Nos habla de la soberanía de la nación española, de la justicia, de la libertad, seguridad, convivencia democrática, del Estado de Derecho y el imperio de la ley, de la protección de los derechos humanos, las lenguas, las culturas y las tradiciones de los pueblos de España, del progreso económico y cultural y de lograr una digna calidad de vida. Ser una sociedad democrática avanzada ni siquiera se queda en el ámbito estatal, sino que nos habla incluso de cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Pues bien, esto es lo que quería explicaros por hoy, lo que es la Constitución española, las principales fechas a lo largo de la vida de la misma, su estructura y el preámbulo. Nos veremos próximamente para hablar de lo que viene después, que es, ahora ya sí, con fuerza jurídica, el título preliminar de la Constitución. Muchísimas gracias a todos por la atención, un saludo.